Buenas tardes, Día Político por TSI. Estamos en vivo, 6 de la tarde, 4 minutos. Bien, lo que ha pasado hoy debe de reflexionar a la clase política del país. Cuando digo reflexionar, es que debe de poner a pensar a los partidos políticos y quienes dirigen los partidos políticos que deben de tener más sensatez. No se puede seguir jugando con la inteligencia del pueblo hondureño, porque ya no aguantamos tanto circo político en Honduras. Lo que hemos visto estos últimos días y lo que se desató hoy en un hotel capitalino, entre acusaciones y contraacusaciones de consejeros del Consejo Nacional Electoral y también de las Fuerzas Armadas de Honduras, usted ya sabe lo que pasó, nos debe de llamar a reflexión. A todos, pero más a los políticos, más a la clase política, y a ellos queremos hablarle esta tarde, porque tenemos que cuidar nuestras instituciones y cuidar nuestra democracia. Y repito, no pretendan jugar con la inteligencia de los hondureños, porque de sus circos estamos cansados, definitivamente. Esta tarde he invitado al abogado Joaquín Mejía, lo tenemos ya listo, al abogado Joaquín Mejía. Bueno, tenemos problemas acá, pero tenemos reacciones. ¿A quién tenemos para que escuchemos y seguir platicando con nuestros invitados? Para escucharlos aquí en el programa esta tarde. Bueno, vamos a escuchar acá reacciones de expertos que han hablado aquí en algunos espacios de noticias de Televicentro referente a esto que estamos viviendo los hondureños en esta era democrática. Este tipo de cosas no solo socavan la democracia, este tipo de cosas no solamente generan más desconfianza del electorado en sus instituciones, sino que también entonces generan apatía en torno a los procesos electorales, porque la expresión que los ciudadanos pues acuden a dar precisamente en los centros de votación se ve de alguna forma vulnerada, de tal manera que es lamentable en primera instancia que esto suceda y genera, por supuesto, incertidumbre, desconfianza en los resultados electorales que finalmente son expresados por las autoridades a quienes les compete. Y nosotros en Venezuela ya tenemos posgrado y doctorado en los asuntos atinentes a la integridad electoral. Bien, escuchemos ahora lo que ha dicho también el ingeniero Salvador Narrala referente a todo esto, y ya vamos a poner los tweets que escribieron tanto la consejera presidenta José López como también el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Hoy tenemos que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el señor Hernández, ha irrumpido en la oficina de quien es en este momento, no siempre, pero en este momento es su superior. Porque las Fuerzas Armadas, durante el periodo electoral, solamente en el periodo electoral, están subordinadas al Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto violentó la Constitución al llegar con otros hombres armados a donde una mujer indefensa, que estaba con otras mujeres indefensas, a gritarle y a tratar de imponer la ley de la pistola. Yo estoy totalmente en desacuerdo con este tipo de cosas. Yo estoy forjando un gobierno democrático donde los militares tienen que ser apolíticos, no beligerantes. No pueden ir a repartir comida en concentraciones de ningún partido, como aconteció con este señor, en concentraciones del partido de gobierno. En este momento hay claramente una injerencia de quién, de quien manda en la cadena de poder de las Fuerzas Armadas. ¿Quién es la que manda la cadena? La señora que no tendría que estar ahí, porque es a la vez candidata, Rixi Moncada. Después de Rixi Moncada está el jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero las Fuerzas Armadas en este momento, mientras esté el proceso electoral, tienen que obedecer las órdenes del presidente, que en este caso es la señora José López, del Consejo Nacional Electoral. Bueno, tengo aquí al doctor Joaquín Mejía y tengo aquí también al abogado Aristide Mejía. Vamos a analizar rápidamente todo esto que está pasando por el tiempo. Doctor Joaquín Mejía, ¿cómo interpreta lo que estamos viendo en el país? De este dimes y diretes de instituciones
que son las encargadas de velar por los procesos electorales en Honduras? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo creo que está claro que debemos de llevar la mirada más allá del árbol, que son estos dimes y diretes, como bien lo menciona usted, y tenemos que buscar el bosque, porque se han estado incendiando el árbol que tiene que ver con la falta de organización adecuada del proceso electoral, pero nos estamos olvidando de algo muy importante, y es que como parte de las reformas electorales, tanto la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en la que participó la rectora Julieta Castellanos, como la misión de observación electoral de la Unión Europea en el 2017, en el 2021 y su misión de seguimiento en el 2023, plantearon dos cuestiones que son fundamentales y que son las causas de lo que está pasando ahora en este momento. La primera cuestión es que hay que quitarle a las Fuerzas Armadas cualquier función política, que desafortunadamente creo yo que nuestra constitución hondureña es de las pocas en América Latina, si no la única, donde a las Fuerzas Armadas se les da el papel de garante del proceso electoral, del sufragio, de la seguridad del transporte de los materiales electorales. Hay que quitarle esas funciones políticas a las Fuerzas Armadas, y eso es parte de las reformas estructurales que la clase política del país no ha querido hacer. Y el segundo punto tiene que ver con la ciudadanización de los órganos electorales, porque desafortunadamente el proceso electoral sigue en manos de los partidos políticos, y lastimosamente, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral es un órgano colegiado, pero estos dimes y diretes que estamos viendo es el reflejo de que esas personas consejeras, desafortunadamente, los intereses que están cubriendo parece ser que son los intereses de sus partidos políticos. Por eso se requieren esas reformas electorales que implique que quienes estén en el Consejo Nacional Electoral no sean juez y parte, sino que sean personas que a través de un proceso idóneo, objetivo, razonable, lleguen ahí para representar los intereses generales de la sociedad y no de partidos políticos. Ok, póngame en pantalla, por favor, Guillermo, lo que le hemos compartido ahí, porque está en la página número 400, lo que usted me está diciendo ahorita, del informe de la Comisión de la Verdad. Y hace referencia a eso, me lo ponen en pantalla, por favor, porque lo voy a leer, lo que está planteando aquí el abogado Joaquín Mejía. Dice el numeral 4 de estas recomendaciones, también me le hacen el acercamiento. Recomendamos que en la Constitución de la República revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la suspensión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizar para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las proporciones que el efecto establece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y bajo control judicial independiente. Esto es lo que me está queriendo decir usted, ¿verdad, abogado Joaquín? Esta recomendación, que le quiten esta función electoral a Fuerzas Armadas, que esto recomendó la Comisión de la Verdad. Sí, es que el problema es que nuestra Constitución, bueno, Sí. nuestra Constitución, desafortunadamente, si no me equivoco, es la única en América Latina que da ese tipo de función a las Fuerzas Armadas. Es decir, no es que las Fuerzas Armadas no se puedan utilizar, el problema es que constitucionalmente es un órgano tan importante como el Consejo Nacional Electoral, como el Tribunal de Justicia Electoral, como el Registro Nacional de las Personas. Prácticamente es un órgano del proceso electoral, y me parece a mí que las Fuerzas Armadas, que tienen una jefatura, que tienen una jerarquía que depende del Poder Ejecutivo, y por eso es que, aunque en términos jurídicos en este momento la candidata oficialista no está obligada a renunciar, pero en términos simbólicos y éticos sí genera un problema, porque estamos hablando de que las Fuerzas Armadas, como están realizando funciones políticas, en este caso electorales, que obviamente genera todavía mayor conflictividad alrededor de lo que ha pasado en el proceso electoral. Bueno, aquí también saludo al abogado Ariste Mejía. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Prácticamente nos tienen aquí en una situación bien difícil, estas dos instituciones. ¿Cómo salir de este enrollo político? Mire, yo no estoy de acuerdo de que son las dos instituciones el problema. Indudablemente que hay un poder político que, manejando a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas, han podido hacer esto, porque para hacer un sabotaje de esta magnitud se necesita tener poder político y se necesita tener la capacidad de manipular. Y se ve claramente que el Consejo Nacional Electoral, por lo menos las dos consejeras, no han tenido una participación hasta ahora. Se sabe que no ha tenido ninguna participación activa en este sabotaje de las elecciones, en este boicot. Pero la duda recae, por supuesto, y por primera vez, porque las Fuerzas Armadas no han fallado en los
2, 3 años de democracia que tenemos, y de ahí que la sospecha es todavía más grande, porque no se trata de un error, no se trata de una falla, se trata de un atentado contra las elecciones y por ende contra la democracia. Entonces, para usted, ¿están siendo manipulados políticamente? Claro, ahí hay intervención de mano política. Y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Joaquín, a quien saludo, pero me parece que estas son reformas que ya día se vienen planteando y que hay que discutirlas el otro año, cuando ya empiece un nuevo gobierno, que es el momento propicio para hacer reformas electorales y constitucionales, y debe haber una gran discusión sobre esto. Pero ahorita lo inmediato que tenemos son las elecciones de noviembre y debemos de preocuparnos de cómo salvar esas elecciones. Ahora le pregunto a usted puntualmente, entonces, en este sabotaje político que usted dice, ¿a quién responsabiliza usted? ¿A quién ve como los principales responsables? Vamos a ver, eso se deduce por lo siguiente. Sí. ¿Quién tiene la capacidad de hacer una cosa semejante? Que tuvo que involucrarse a la gente que está encargada de la custodia, de la seguridad del proceso y del transporte del material electoral. Esa es la primera pregunta. ¿Quién es el que tiene eso? Pues la capacidad está por parte de las Fuerzas Armadas, y quién dio la orden es para averiguar quién se beneficia de esto. ¿Quién es el que se beneficia de esta situación? ¿Se beneficia el Partido Liberal, que está en la oposición, y el Partido Nacional? No. Se beneficia quienes están en el poder y han manifestado de diversas formas que quieren permanecer en el poder a como dé lugar, sí. Entonces de ahí usted ya tiene los parámetros para hacer una investigación completa y decir quiénes son los que son responsables directos y cómo se puede haber hecho, eso no lo sé. Entonces, para usted el sabotaje fue propiciado por Fuerzas Armadas. A través de ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas. Impulsado por Libre. Porque acuérdese, permítame, impulsado por el gobierno y por acuérdese Libre. que esto ocurre en 2 ciudades y en 300 urnas, que son suficientes para crear un problema, pero no ocurrió en el resto del país. Quiere decir que si esto se hizo a través de una cantidad pequeña de oficiales que deben de ser investigados, porque se han prestado al juego de un partido en el poder. Bueno, yo creo que claramente está hablando aquí el abogado Arístide Mejía. Abogado Joaquín. Bueno, también saludo a Arístide, es un placer estar aquí, aunque sea de manera virtual, un gran abrazo. Bueno, yo creo que hay que tener claridad que, si bien es cierto, hay que garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse en las elecciones generales, también es importante, creo yo, que desde ya empezamos a exigir a la clase política hacer reformas, porque imagínense de qué año estamos hablando, de que el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es desde hace más de una década. Sí, Y hasta el momento, todos los partidos políticos, en este caso el Partido Nacional que ha gobernado, pero que ha gobernado con el Partido Liberal en el Congreso Nacional, no quisieron hacer las reformas políticas. Hoy que gobierna Libre, no han querido hacer las reformas políticas. Y esto nos lleva a situaciones como la que tenemos ahora. En ese sentido, me parece a mí que, si bien es cierto, hay que buscar las medidas para garantizar que estos hechos no se repitan en las elecciones generales, pero creo yo que también debemos de comenzar ya a exigir esas reformas que son necesarias, porque si no vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y termino con esto. El hecho de que no haya habido en otros momentos electorales este tipo de problemas no significa que las Fuerzas Armadas hayan cumplido con su papel, porque ese artículo 272, por ejemplo, le ordena que tiene que garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. En el 2017 hubo una reelección ilegal y no hicieron su trabajo. Entonces es necesario quitarle a las Fuerzas Armadas esas funciones políticas, porque obviamente esto genera mayor conflictividad en el país. Ahora, entonces, ¿a qué nos están llevando, Arístide? Bueno, pero vamos a ver, esa es una opción, pero esa opción es para el otro año. Sí. Y yo le digo a Joaquín, si en este año las fuerzas antidemocráticas que nos gobiernan logran su cometido de permanecer en el poder por la fuerza, no va a haber reformas nunca. Se quedan en el poder 20 años y, como ocurre en otros países, no van a haber reformas. Porque para esto se necesita reunir 2/3 de la votación en el Congreso y hacer una reforma constitucional, suponiendo que esa sea la solución. Porque aquí en Honduras, cada vez que hay una reforma o cada vez que hay un problema, se busca hacer una nueva ley, una reforma y todo, y nunca se soluciona el problema porque hay simplemente deshonestidad. Ponen a otro órgano a hacer el papel de las Fuerzas Armadas, más rápido se corrompe. Si esta es la primera vez que ocurre con Fuerzas Armadas, pero aquí todo lo han corrompido.
Entonces, quiere decir que nosotros debemos de buscar mecanismos bien pensados estoy de acuerdo, de despolitización del órgano electoral, como ocurre en otros países, y también solucionar el problema principal, que es el que se da en la mesa o en la junta de receptora de votos, como se llama ahora, en donde el proceso queda en manos de los partidos o en manos de los movimientos en el caso de las primarias. Y ahí es donde ocurren el montón de irregularidades, de fraudes y de problemas. Entonces, este es un problema nuevo, no es un problema ya estrictamente de las mesas, es un problema creado desde parte de los propios organizadores del proceso. Entonces, ahora lo principal, la primera tarea que tenemos es salvar el proceso y estoy hablando más como político, salvar el proceso de general que ocurre en noviembre, buscar que todo se investigue, que todo se denuncie, que todos los partidos estén vigilantes del proceso, que exijamos un cambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas si es que se determina que ellos son los que estuvieron coludidos en ese problema, y que se busquen las responsabilidades más arriba, porque eso no es que lo deciden ellos, eso va más arriba. Entonces, una vez hecho esto, que salvemos el proceso en noviembre, el otro año podemos discutir la reforma. Ahora, Joaquín, ahora hablemos del Ministerio Público. No sé si mejor me quiero reservar yo mi criterio, pero lo quiero escuchar a usted que es el experto. ¿Qué va a pasar con el Ministerio Público? Bueno, yo sí creo, y como bien dice Arístides, que la investigación de los hechos y la sanción de los responsables es un aspecto fundamental en este momento, y que es prioritario. Y en ese sentido creo yo que el Ministerio Público, con su nuevo fiscal, con sus nuevas autoridades, tienen ante sí la oportunidad histórica para demostrar los niveles de independencia y autonomía que tienen frente a esto que acaba de pasar. Porque recordemos algo muy concreto, el sondeo de opinión pública del ERIC SJ, por ejemplo, que para mí es preocupante, sus datos en el sentido que alrededor del 80.4% de la población no tiene poca o ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral. Y por otro lado, el 60.1% tiene poca o ninguna confianza en las Fuerzas Armadas. Y esto es antes de que sucedieran estos hechos. Después de esto seguramente se amplía. Por otro lado, hay que tener claridad que constitucionalmente hay dos órganos encargados del proceso electoral. Sí. El Consejo Nacional Electoral, que es un órgano colegiado, formado por 3 personas y por tanto es una responsabilidad colegiada, y obviamente las Fuerzas Armadas. Teniendo en cuenta eso, hay que preguntarnos varias cosas. Por ejemplo, yo me cuestiono siempre, si las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto, en el presupuesto general de la República, y además tienen una capacidad instalada con todo el dinero que han recibido y que reciben, ¿cómo es posible entonces que el Consejo Nacional Electoral tenga que contratar transporte privado para el transporte de los materiales electorales cuando la Constitución Ahora, dice que es las Fuerzas Armadas las encargadas? Sí. Entonces pareciera, y si me equivoco pues me disculpo, pero pareciera que las Fuerzas Armadas son una especie de empresa privada que le ofrece servicios al Estado a pesar de que hay un mandato constitucional. Ahora, mire, vámonos al otro escenario también, porque ahora es que están hablando que quieren llevar al Congreso a los consejeros. Pues que lo lleven está bien, para que den una explicación de lo que pudo haber pasado. Pero mire, se necesitan 86 votos para hacer esos cambios en los consejeros. Y quien lo quiera plantear en el Congreso Nacional no va a tener respaldo, abogado Arístides. Si no alcanzan 65 votos para mayoría simple, peor para 86 votos. Pero ¿y para qué los van a llevar al Congreso si en el Congreso están partes de los que pudieron haber participado en esta conspiración? Y por otro lado, si cambian a los consejeros ahorita, ahí sí que estamos ayudándole a los que quieren quedarse en el poder, porque entonces se arma un problema de que cómo sustituir a esta gente, puede tardarse la elección, puede haber un montón de problemas derivados de esto que finalmente obstaculiza el proceso electoral. Nunca se cambia de caballo cuando se está cruzando el río a la mitad. Eso no se puede hacer, tenemos que cabalgar con lo que tenemos. Y por otro lado, ya hemos visto que la reacción de la Presidenta ha sido muy digna, la reacción de Ana Paola ha sido ayer y hoy se ha pronunciado claramente sobre estos temas que deben de transparentarse, que deben de investigarse, que no se puede ir contra el Consejo Nacional Electoral. El único que no ha dicho nada es el representante de Libre. Entonces, tenemos
un Consejo Nacional Electoral con una mayoría de 2 damas que están ahí representando los 2 partidos democráticos, que esas hay que protegerlas más bien, porque esas son la garantía de que el proceso puede seguir avanzando y son mayoría. Y en el otro periodo le toca a la representante del Partido Liberal. Entonces, lo que tenemos que hacer es presión para apoyarlas a ellas, para que se hagan las investigaciones pertinentes, y ahorita no podemos cambiar y crear cualquier problema en este momento favorece a los que se quieren quedar en el poder. Perfecto. Estamos terminando el programa. 30 segundos, por favor, Joaquín, para que se despida. Sí, yo también creo que la solución no es, obviamente, cambiar a las personas consejeras. Más bien, yo haría un llamado a estas 3 personas, porque si ustedes ven las capacidades de estas 3 personas, son personas muy capaces. Y yo creo que lo primero que deberíamos de llamar a la conciencia de estas 3 personas, para que como órgano colegiado, aquí no se pueden dividir las responsabilidades, son un órgano colegiado, son 3 personas. Y en ese sentido, creo que debemos de llamar a la conciencia para que antepongan cualquier interés partidario político y se sienten como representantes de la sociedad para garantizar elecciones libres y justas. Y eso pasa, por un lado, dejar a este tipo de cuestiones de dimes y diretes y resolver esos problemas a nivel interno para mandar un mensaje de tranquilidad a la sociedad hondureña. 30 segundos. Bueno, pienso igualmente que tenemos que concentrarnos en este momento en 3 tareas: esclarecer los hechos, fortalecer el trabajo y corregir de CNE y deducir todas las responsabilidades, y que todos los individuos que van a ir a votar, los electores, no fallen a la cita de noviembre, porque lo que salvó ese día la situación fue la concurrencia masiva de electores. Gracias, abogado Aristides. Gracias. Gracias, abogado Joaquín. A continuación, don Edgardo Melgar con el noticiero Hoy Mismo, edición estelar. Que pase usted un feliz y una bendecida noche.